Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es miércoles 5 de octubre de este año 2022. Un nuevo día para dar la gloria al Señor y entregarnos a la obra de su voluntad. El Señor quiere hacer lo nuevo en nuestras vidas, pero Él también espera que nosotros demos el paso libremente a entregarle toda nuestra existencia. Bendito sea el Señor, que con la fuerza del Espíritu Santo quiere transformarnos y hacernos caminar hacia tierra de promesa. Dios es bueno y siempre tiene planes insondables para cada uno de nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en la palabra de Dios encontramos respuestas sobre todo para nuestro camino de la vida del discipulado. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Allí en esa primera lectura hay un tema de discusión y San Pablo lo que más quiere es llevar las situaciones a que sean solucionadas con una sabiduría que no es humana, sino con una sabiduría proveniente de Dios. Hay veces quisiéramos evitar los problemas y las mismas discusiones en la vida de la iglesia, pero muchas de esas situaciones son inevitables, sobre todo cuando se trata de la igualdad, cuando se trata del tema de la salvación de las almas, cuando se trata del tema contundente del pecado, que sigue siendo una realidad que resta fuerzas al plan de Dios en la vida de cada persona, porque el pecado es obra del hombre y se opone a los designios de Dios. Pero lo que hoy deberíamos hacer es entrar en esta experiencia de ver un Pablo que no se enfrenta a los demás apóstoles para hacerles como revolución o como pudiéramos pensar que Pablo quiere montar un sindicato para que no se violen los derechos de los paganos, es decir, de aquellos que nunca vivieron de acuerdo a la ley de Moisés, que nunca vivieron de acuerdo a Dios, pero que en un momento determinado por el anuncio del Evangelio que Pablo predicó, pues entraron en un camino de conversión. Creo que esa primera lectura nos trae mucha luz para entender que los problemas en la vida hay que afrontarlos. Los problemas en la vida hay que solucionarlos con la sabiduría de Dios y buscar siempre lo mejor en orden a lo que es la salvación de las almas. Pablo está interesado en que el problema se solucione, sobre todo porque Pedro está predicándole a los judíos y cuando Pedro está con los judíos, le dice a los judíos que los mismos paganos a los que Pablo les predica, que esos paganos tienen que circuncidarse. Y el mismo Pablo sube y le dice a Pedro que no está bien pensar así cuando Cristo ya lo venció todo, cuando Cristo en el corazón de una persona es lo más importante. Cristo venció aquellas tradiciones que les llevaban a sentir a muchos que pertenecían al pueblo de Dios. Y Pablo es claro cuando invita más bien a circuncidar el corazón
y no a coger otras cosas que hacen parte más de situaciones de segundo plano. Para nosotros en la iglesia la palabra nos trae discernimiento, porque necesitamos siempre hacerle frente a muchas cosas que hacen parte del crecimiento de los fieles. Y esas situaciones que hay veces nos preocupan son las que hay veces queremos enfrentar saliendo de paso. Y de eso no se trata con lo que significa el mismo hecho de la vida y la dignidad de los que están en la iglesia. Cada persona en la iglesia tiene su lugar, cada persona en la iglesia tiene sus derechos, y por eso habrá que abogar siempre por el bien y por la santidad de quienes han recibido la gracia del Evangelio, la gracia de la conversión. Los problemas se solucionan afrontándolos. Los problemas se solucionan cuando somos personas de Dios, porque Él no nos deja solos y nos asiste con su sabiduría para tener claridad en lo que más nos conviene. La sabiduría es un don que solo viene por obra del Espíritu Santo a nosotros. ¿Cómo no van a necesitar hoy sabiduría a los esposos? ¿Cómo no vas a necesitar hoy sabiduría en tu trabajo, en tu empresa? ¿Cómo no vas a necesitar hoy sabiduría en tu vida académica, en tu vida de estudiante, cuando lo que se trata es llevar la vida por el mejor camino que se ajuste a la voluntad de Dios? Por eso en el Evangelio hoy los discípulos le están pidiendo al Señor que les enseñe a orar. Y el enseñarles a orar es una necesidad ya en ellos, los discípulos, porque ven que el Señor ha puesto en sus manos el reino, y lo que más quieren los discípulos es estar unidos a Jesús, porque el que está unido a Jesús va siempre con claridad en el tema mismo de dar pasos adelante. La luz de Dios enciende siempre la ciencia en cada uno de nosotros, y la luz de Dios solo se recibe cuando oras, cuando te entregas a la voluntad de Dios. La luz de Dios solo se recibe cuando aprendes a discernir la palabra, y el discernimiento de la palabra también sucede en los momentos en que hacemos la oración dirigida a Dios. ¿Cuánto necesitan hoy las familias de la oración? ¿Cuánto necesitan hoy los jóvenes de la oración en cuanto de que deben hacer una oración personal para escuchar a Dios, para tener la fuerza, la madurez y así enfrentar la vida y sus retos? La oración tiene un poder muy especial, y es que la oración nos hace fuertes, la oración nos direcciona, o en la oración el Espíritu Santo nos va direccionando. En la oración Dios actúa, Dios nos da a conocer los misterios de su amor y de su voluntad. Por eso el mejor pedido todos los días es decirle al Señor: mándanos el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos enseñe a orar como conviene. Una persona que está angustiada después de orar recibe paz. Una persona que está confundida después de orar recibe claridad del Espíritu Santo. Una persona después de orar siente el amor de Dios y se siente consolado y no se siente solo. Por eso la oración tiene poder en la medida en que la valoremos como un don que Dios nos concede, cuando nuestras almas entran a contemplar los sentimientos que hay en el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo hay sentimientos muy nobles, y Él quiere que conozcamos todos los días la obra misma de Dios, para que no malogremos el tiempo y aprendamos a vivir siempre en sintonía con lo que es la gloria de Dios, que solo se manifiesta donde hay personas creyentes, donde hay personas que tienen su corazón puesta en la escucha de la palabra y en la unción del Divino Espíritu. Que el Señor hoy nos asista al orar, nos dé su gracia, nos dé su providencia,
para que también comprendamos que con Él iremos muy lejos, y el que ora siempre conocerá la voluntad de Dios. La oración es para conocer la voluntad de Dios. La oración es para ser conscientes y realistas de que la vida es de batallas y de enfrentarte de manera armada a todo lo que son las acechanzas y engaños del enemigo. El que ora es consciente de que solo con Dios puede salir adelante. El que ora se le revelan muchas cosas que pertenecen al misterio de Dios y su amor. Que hoy acojamos la oración como el mejor regalo del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles de San José para todos. No olvidemos hoy hacer la coronilla de San José, y estamos en la treintena San José a las 8 de la noche.